mi hermano Daniel, muchas gracias. Y qué bendición estar conectados acá para seguir absorbiendo de Dios, de su espíritu, de su palabra, aquello que Dios quiere usar para edificarnos. Ciertamente el hermano Raúl está aquí. Anoche nos bendijo tremendamente con la enseñanza de la palabra, la confrontación de Dios a través de la palabra, de su espíritu, de su siervo. Bueno, bendito sea el Señor. En esta mañana quiero ver si puedo compartir pantalla para que podamos ah, poder compartirles este tema hoy. Eh, Mis hermanos, muy interesante poder a nosotros pensar en lo que es este desafío que tenemos eh, viviendo y sirviendo a Cristo en el presente siglo XXI. Bueno, ustedes y yo somos del siglo XX y no nos percatamos, pero somos personas que estamos viviendo ya en un segundo siglo y cómo el mundo ha cambiado, cómo las cosas han cambiado, pero Dios es el mismo y la palabra es la misma y ustedes y yo estamos en Cristo y entonces tenemos un gran desafío y Dios nos está llevando adelante, nos está ayudando a asimilar estos grandes cambios que está teniendo nuestro mundo sin perder la esencia de lo que es Cristo Jesús en nosotros. Entonces, vamos viendo este tema. Eh, eh, Dice la palabra acá en Romanos, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con palabras y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. De esta manera me esforzaré a predicar el Evangelio. Hay palabras claves aquí, frases claves en este texto, porque habla de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Pablo tiene un corazón tan claro de que él solamente era un instrumento en las manos de Dios y Dios lo estaba usando para hacer grandes cosas. Y también dice acá que Dios lo estaba usando con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Realmente, mis hermanos, si nuestra comunicación del mensaje de Cristo Jesús no es con potencia del poder del Espíritu de Dios en nosotros, entonces lo que nosotros hacemos es dar charlas y hablar de conocimiento y hablar de palabras, pero vacías, que no tienen potencia. Y esas palabras vacías no transforman ninguna persona no traen convencimiento a ninguna persona y no hay conversiones, no hay evangelización con resultados. Pero cuando es la potencia del Espíritu de Dios en tu vida y en mi vida, entonces vamos a ver el Evangelio de Cristo transformando poderosamente las vidas de las gentes. Y por eso es que el Señor de alguna manera prohibió predicar el evangelio si no era en el poder del Espíritu Santo, porque es como esforzarnos puramente en nuestras fuerzas, hacer las cosas en nuestras fuerzas y así no ganaremos, así no avanzaremos. Entonces, la persona que sirve a Dios en el presente siglo debe ser una persona de compromiso, una persona
compromiso en Dios y en someterse al Espíritu de Dios. Así que hablamos de lo que yo llamo la triple compromiso del ministro, del que sirve hoy el siervo de Dios en el siglo XXI. La primera parte o el primer compromiso es con Dios. Es compromiso con Dios y el compromiso con Dios comienza con buscar su presencia, con tener intimidad con Él, con dedicar tiempo a la oración, a la palabra. Esto es indispensable para entender los planes y propósitos de Dios, porque cuando nuestra vida no tiene búsqueda de su presencia, generalmente andamos en nuestros propios planes, y muchas veces los planes de Dios son tan diferentes a los planes nuestros. Mire cuántas veces nos levantamos cada día a hacer las cosas que hemos planeado. Es más, dejamos el planeamiento desde el día anterior, ya listo para emprenderlo el siguiente día. ¿Y cuántas veces, mis hermanos, por falta de entender cuál es la voluntad y la dirección de Dios, entonces andamos en nuestros propios planes, lejos de los planes de Dios? Habacuc dice que Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Y cuando ustedes y yo nos encontramos en la presencia de Dios, entonces Él es el que nos hace andar, guiados por su espíritu, por su presencia y siguiendo los propósitos de Dios. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, nuestra visión se aclara. Es en la intimidad con Dios que tú y yo entendemos lo que Dios quiere hacer y cuál es su parte, mi parte en el proyecto de Dios. Y podemos centrarnos en las prioridades de Dios, alcanzar a los pecadores para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Pero mis hermanos, sin intimidad con Dios, no hay visión clara. Debemos tener eso muy bien definido en nuestras vidas. Sin intimidad con Dios, nuestra vista espiritual es empañada. No podemos ver lo que Dios quiere que veamos. Es ahí donde entonces andamos en nuestros propios planes y así la obra de Dios no avanza. En realidad, por eso se ha retrasado tanto el avance del evangelio, porque los que servimos a Dios hemos bajado la guardia y Dios nos está llamando en este tiempo y nos está diciendo, es en intimidad con Él donde vamos a poder tener una visión clara y tener andar en los planes del Señor para nuestras vidas. Es en oración donde podemos crecer en integridad. Dice Hebreos, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mis hermanos, en la intimidad con Dios crece nuestra integridad. Porque cuando Dios habla a nuestras vidas, podemos entenderlo y podemos someternos y podemos obedecerlo y podemos arrepentirnos, ¿verdad? Porque hay pecado que asedia y hay peso de pecado que asedia también. Entonces hay que descubrir qué es aquello que está pesando, aquello que estorba, cuáles son los pecados que asedian. Un peso son estorbos y es una emoción que afecta nuestra relación con Dios y con los demás. Todos aquellos pesos afectan. Y mis hermanos, ustedes y yo estamos corriendo una carrera. No podemos andar cargando cosas que nos retrasan, nos estorban para correr libremente la carrera que tenemos por delante. Entonces, vea usted, hay estorbos como estos, conceptos equivocados de sí mismo, actitud de derrota. Nunca podré, eso no es para mí, es imposible. El temor a fracasar,
son pesos que afectan la falta de dominio propio. Entonces viene la ira, la soberbia, los celos, la envidia, tanta cosa, peso que afecta. La falta de concentración nos afecta. La actitud negativa son pesos que afecta. Ser desconfiado excesivamente. Las indecisiones, las postergaciones de cosas que debemos hacer, pero según la dirección de Dios, son cosas que nos afectan en la carrera que tenemos por delante. Y la expresión de la palabra es despojémonos de todo peso que asedia, ¿verdad? El pecado que nos asedia puede ser el orgullo, la lujuria, la contienda, la mentira, mente sucia, pornografía, celos, algún vacío, la fornicación, la idolatría, la inmoralidad, algún tipo de corrupción y cosas como así son cosas que asedia. Y la indicación de la palabra es despojémonos, despojémonos, despojemos de esto que asedia nuestra vida. ¿Se ha sentido usted alguna vez está sentado en algún lugar o parado en algún lugar y de repente llega una mosca y hace zzz, zzz alrededor suyo? Usted trata de quitársela, trata de espantarla y zzz, asedio, eso es asedio. Y así es como el enemigo en este tiempo está buscando cómo asediarle a usted. Cuando no es con una cosa, es con otra. Algún aspecto de inmoralidad, alguna cosa de orgullo, alguna mentira que el enemigo le está metiendo ahí con algo, algún tipo de corrupción. El enemigo es experto en asediar. Pero ustedes y yo, mis hermanos, tenemos espíritu de poder y con ese espíritu de poder tenemos en el nombre de Jesús que desechar, deshacernos de todo asedio, reprenderlo en el nombre de Jesús. Realmente, en este siglo que Dios nos permite vivir, en el año que vamos, en el año 23, especialmente ahora que estamos enfocados en MM33, tenemos 10 años por delante. No hay tiempo para perder. Hay que redimir el tiempo y especialmente dedicar tiempo a la intimidad con Dios, porque es ahí donde nos fortalecemos para poder desechar todo asedio, ¿verdad? Entonces, es en el área de mayor debilidad en la vida de cada persona donde el enemigo llega para asediarlo. El pecado que más nos tienta, el pecado contra el que siempre debemos estar alerta, el que capta nuestra mente con más frecuencia. Hay que ver cuál es esa área débil y en el nombre de Jesús levantar un vallado y no dejar portón abierto en nuestra vida para los asedios del enemigo. Mis hermanos, estoy hablando de que hay 3 compromisos que nosotros debemos de tener en nuestra comunión, en nuestra vida, relación con Dios. Y el primero es esa relación con Dios que nos da una visión clara, un compromiso con Dios. Ahí es donde tenemos una visión clara para poder nosotros resistir y poder avanzar. Entonces vemos la siguiente cosa y es cómo manejar los estorbos y el pecado, los asedios y el pecado. Primero, reconocerlos. Hay que reconocerlos. No hay que simplemente evadirlos, sino reconocerlos. Y luego reconocer ese pecado que asedia, reconocer la responsabilidad de eso, no culpar a otros, porque a veces hay algo que está asediando, que está dominando, y comenzamos a echarle la culpa que a mi esposa o que a mi esposo, o que el pastor, o que el consiervo, o que el presbítero, o que el hermano tal
No, 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 no. Esos son indicadores de inmadurez. Nosotros necesitamos proceder con madurez y reconocer cuál es la cuestión y enfrentarla en el nombre de Cristo Jesús. Tomar decisiones y enfrentar aquello en nuestra propia vida en el nombre de Cristo Jesús. Una de las cosas que tenemos que pensar muy bien es que nosotros tengamos bien el orden de prioridades en nuestras vidas. Es tiempo de que nosotros no nos levantemos y salgamos corriendo. ¿Cuántas personas no se conectan a estas horas de la mañana y saben que existe esta plataforma y son consiervos y han escuchado por lo menos unas 15 veces acerca de la importancia de conectarse y no lo hacen porque no tienen tiempo, no tienen tiempo? O tal vez dicen, bueno, yo lo hago a mi manera, ojalá, pero se me hace que hay muchos que simplemente arrancan el día sin esa comunión con Dios y por eso sus ministerios tienen varios años de que no crecen, no se fortalecen, porque no usan el camino correcto que es la intimidad con Dios en primer lugar. Entonces, un orden de prioridades, mi relación con el Señor, número uno, mi relación con mi esposa, con mi esposo, número dos, y la familia, y con la gente a quien sirvo, el trabajo y la comunidad, que nosotros tengamos en primerísimo lugar la relación con el Señor y luego con el matrimonio, con la familia y luego en el servicio y luego en el trabajo. Un orden de prioridades alterado nos convierte en un desastre donde no hay satisfacción, no hay gozo, no hay resultados. Y de ahí que viene entonces eso del estrés elevadísimo y de ahí que vienen las decepciones y el ya no quiero seguir sirviendo al Señor porque lo está haciendo de una manera enredada y así no puede fluir. Eh, Servir bajo autoridad, otra cosa importantísima. Para ejercer autoridad verdadera hay que estar bajo autoridad. Bueno, yo en estos días estaba escuchando, a ver, un video ahí de una entrevista que le hacen a un pastor satánico, a un pastor de una iglesia satánica. Y en Argentina era esa entrevista, esa iglesia. Entonces, cuando le preguntaron a este pastor de esta iglesia satánica por qué, am, por qué se había revelado Luzbel y algo así, entonces él dijo, él se rebeló contra la tiranía del gran dictador. Así se refieren ellos a Dios. Y él dijo, había que ser liberado de la tiranía del gran dictador. Ay, yo pensaba, qué locura la de Luzbel cuando hizo eso. Pero para los de la iglesia satánica, esa es la grandeza de Luzbel. Mire, no quiso estar bajo autoridad ese ángel bello y por eso el desastre hasta convertirse en diablo, hasta convertirse en Satanás. Mis hermanos, servir bajo autoridad es lo que nos enseña la palabra. Sométase toda persona a la autoridad superior. Y en el ministerio, sométase cada persona a la autoridad superior. Bueno, yo he vivido muchos años en el ministerio y he podido ver personas que se salieron de una organización simplemente porque no querían estar bajo autoridad. No se sentían bien, no estaban de acuerdo, estaban siempre criticando y hablando a su autoridad. Y los he visto convertirse en ministros independientes y vivir independientemente haciendo las cosas como a ellos les parece, como a ellos les parece.
Y bueno, he podido constatar de que efectivamente la mayor parte de estas personas que no quieren estar bajo autoridad, sus ministerios no florecen y hasta sus vidas no son vidas que fluyen en el poder del Espíritu Santo. Sométase toda persona a la autoridad superior porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Y dice también, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Esto es serio. Eh, a correr riesgos hasta de la condenación por falta de vivir bajo autoridad, sometido con gozo verdaderamente. Bueno, otra cosa es la actitud correcta. Es en la presencia de Dios donde nosotros encontramos el cómo tener una actitud correcta. Porque, ¿por qué sirvo en el reino de Dios? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Tengo la actitud correcta? ¿Qué me motiva? ¿Busco galardón completo en el cielo? ¿Su gloria es glorificar a Cristo? ¿Mi gloria es glorificar a Cristo? ¿Tengo los motivos correctos? San Pablo decía que algunos predican a Cristo por envidia y otros por otra razón y otros por otra razón, pero que tenemos que tener la actitud correcta para predicar a Cristo de una manera correcta. Pablo, hablando al final de su carrera, en la última carta que él escribe, y le escribe a Timoteo y a la iglesia, y dice: yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mis hermanos, actitud correcta para pelear la buena batalla. Y dice aquí la palabra en 2 de Juan 8: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mis hermanos, qué importante es nosotros mantener esto siempre en mente. Señor, al final de la carrera habrá un galardón. Y yo quiero ese galardón completo. No quiero servirte de manera que esté medio ganando, sino que esté ganando galardón completo. Bueno, el segundo compromiso que nosotros tenemos sirviendo y amando al Señor en este pleno siglo XXI que estamos viviendo, es un compromiso con la gente. Primero es con Dios, pero luego con la gente. Eh, ¿A quiénes sirve y con quiénes sirve? Usted y yo servimos a gente y trabajamos con equipos de personas, con gente que está con nosotros, que también se han puesto la camiseta, que están unidos con nosotros. Y vea qué importante tener empatía con la gente, entender y edificar a la gente que Dios ha puesto bajo su autoridad, al profesional, al comerciante, al empresario, al político, al estudiante, a toda persona. Nosotros necesitamos entender que no tenemos que ser selectivos, donde despreciamos a unos y solo nos enfocamos en otros, sino que hay que empatizar, hay que incluir en nuestra visión de alcanzar a los perdidos a toda persona posible y de alguna manera tener empatía con estos diferentes grupos para alcanzarlos para Cristo Jesús. Yo sé que algunos Dios pone en su corazón, por ejemplo, trabajar más con los comerciantes, porque quizás son comerciantes que conocen el teje y maneje de ese trabajo y tienen más facilidad, pero no por eso debemos de dejar a un lado a otras personas. Qué importante es evangelizar hoy a los políticos. Nuestro mundo está muy corrupto porque
la política corrupta, o los corruptos que están en política están manejando países, naciones, pero el Evangelio de Cristo Jesús podría también encarrilar a estas personas si Cristo llega, si la luz de Cristo llega a sus corazones. Mis hermanos, en el compromiso con la gente, hay otra cosa, es tener el carácter correcto para hacer la obra entre ellos. Y carácter es ese conjunto de rasgos y costumbres que le hacen a una persona ejemplar y digno de ser imitado, de ser observado y limitado. Ustedes y yo debemos de reflejar un carácter bíblico, el carácter de Cristo, persona recta, persona que vive en pureza, persona que no anda con mentiras, persona que respeta a las autoridades, persona que dignifica a la gente, persona que ama, persona que es esforzada, que es valiente, honrada, ordenada, honesta, carácter. Ustedes y yo tenemos el compromiso delante de Dios de trabajar con la gente, nosotros como gente madura, con el carácter correcto. Una tercera cosa es ser una persona veraz, responsable, equilibrada, cree y vive los valores correctos y es consecuente con lo que dice, con lo que predica. Hay que tener en nuestra vida personal y también en el ministerio, en la iglesia, una visión clara, una misión clara y los valores claros y correctos, mis hermanos. Eso es así. No deje pasar el tiempo sin tener una visión clara del ministerio y una misión clara y los valores correctos. Hay que definirlos y ojo, hay que escribirlos. Es importante escribirlos. ¿Cuáles son los valores que yo persigo cada día? Bueno, y también debemos en nuestro compromiso con la gente ser gentiles, respetuosos. Estamos hablando de esos valores, confiables, esforzados, equilibrados, ser honestos, reconocer nuestras debilidades y levantar vallas protectoras para ser guardados por Dios de manera que no resbalemos. Y mucho cuidado con no confiarnos demasiado en nosotros, en nuestras propias fuerzas, porque por ahí pueden venir los resbalonazos, ¿verdad? Pablo le decía al discípulo Timoteo, tenga cuidado de usted mismo y tenga cuidado de la doctrina. Persista en cuidarse a sí mismo y persista en la buena doctrina, porque si usted hace esto, no solamente serás salvo tú, sino también las personas que te oyen, que te siguen, que te observan, que son sus discípulos. Entonces, mis hermanos, muy importante que observemos esto. Eh, Otra cosa, estoy hablándoles de cómo servir al Señor en el pleno siglo XXI. Mis hermanos, quedó atrás el ser un solitario trabajando. Hoy es tiempo de trabajar en equipo. Hoy se habla en el mundo secular de formar grandes equipos, grupos. Hay muchas empresas que se llaman el grupo tal, el grupo Q, por ejemplo, el grupo tal, porque se han dado cuenta que es trabajando en equipo donde se avanza, se logra más, se realiza la gente. Entonces, buscar y desarrollar gente con carácter, con capacidad y con química y trabajar con ellos y crecer juntos. Cuando tenemos compromiso con la gente y trabajamos en equipo, entonces nos convertimos en facilitadores. No estamos centrados en las debilidades de los demás, sino en sus fortalezas
y les ayudamos a crecer y a tener metas en común. Bueno, otra cosa importante hoy es nosotros saber buscar tener mentores que nos ayuden a caminar. Ve el potencial de los que están bajo su cuidado, los estimula, los desarrolla, les abre oportunidades. Ser un mentor. Mis hermanos, hoy se habla de mentoría formal y de mentoría no tan formal, pero muy eficaz. Y yo creo mucho en eso. De hecho, yo personalmente estoy dando mentoría a personas, a siervos, a congregaciones, a equipos, y veo la eficacia, cómo se va desarrollando el potencial en las personas cuando podemos mentorearlos adecuadamente. Mi hermana, mi hermano, no solamente busquemos mentores que nos ayuden, sino también constituyámonos en mentores para ayudar a otras personas. Tengamos esa actitud, ayudándonos los unos a los otros. Y bueno, el tercer compromiso que tiene el que sirve hoy en pleno siglo XXI es un compromiso con el ministerio, o sea, un compromiso con el llamado. Eh, Compromiso para utilizar, para que, uh, uh, más bien, ¿para qué utiliza Dios al hombre que ha llamado? Bueno, lo usa por lo menos en estos cuatro aspectos: para transformar vidas, eh, uh, para aconsejar familias, para liderar la iglesia, para servir a la sociedad. Sí, entonces, ¿para qué utiliza Dios a la mujer, al hombre, a la mujer que ha llamado? Para esto, transformar vidas, llevar vidas a los pies de Cristo, donde reciben ese toque divino, transformador, que cambia las vidas. Y esto es el llamado nuestro. Ver familias, tal vez con dificultades, pero poder aconsejarlas en el nombre de Cristo Jesús. Poder liderar a la iglesia y liderar los grupos que Dios puede ir formando en la iglesia. La iglesia necesita ser organizada, organizar la juventud, organizar la niñez, maestros que enseñen a esos niños a crecer en el Señor, eh, liderar a los varones, liderar los matrimonios, liderar. Hermanos, Dios nos ha llamado a liderar y vamos a ser eficaces en nuestro liderazgo si nosotros estamos bajo autoridad y si entendemos que tenemos que vivir en el Espíritu y vivir conectados con Dios permanentemente, vivir en intimidad con Dios, vivir conectados a la palabra, para que nuestro liderazgo sea un liderazgo bíblico, correcto, guiados por el Espíritu de Dios. Y en nuestro compromiso de llamado también es creer que la sociedad, el pueblo puede cambiar por la influencia del servicio de una persona que lidera una iglesia, y esa iglesia es sal del mundo, es luz del mundo, sal de la tierra, y hace grandes transformaciones por el efecto que se tiene. Mis hermanos, un compromiso con Dios tenemos, un compromiso tenemos con el servicio, con el llamado, con el cumplimiento del ministerio. Y usted y yo no debemos retroceder, menos hacernos indiferentes, como, bueno, Dios dice eso, la palabra de Dios dice, mis líderes dicen eso, pero yo hago lo mío. Cuidado, cuidado
con hacer las cosas en nuestras propias fuerzas y a nuestra manera y no seguir los modelos que Dios ha establecido para que nosotros podamos hacer las cosas correctamente. Y cuando hablamos de un compromiso con las personas, esto requiere que nosotros, para que nuestro compromiso tenga alcance, eficacia, hay que estar enfocados. Hay que estar enfocados. Y yo creo que ya hace bastante tiempo que MM33 nos está diciendo, y es suficiente tiempo como para que nosotros nos evaluemos y digamos, a ver, me he enfocado, me estoy enfocando, me estoy reenfocando. Tengo ya claro qué es lo que Dios espera de mí en esta década que tenemos por delante. Y eso habla de tener una visión, una misión y los valores claros que usted está persiguiendo. ¿Para qué? Para no estar golpeando al aire, como decía San Pablo, sino dar en el blanco, dar en el blanco. Proyecto de evangelización, vamos, bien definidos. Programas de discipulado, vamos, dar en el blanco, bien organizados, bien claros, bien definidos. La doctrina, la estrategia, el plan a seguir, las secuencias que sigamos. Dar en el blanco, no gastar energía de otra forma. Y otra cosa es la puntualidad. Qué importante es planear, organizar, delegar, estar evaluando, reorientando constantemente aquello que estamos haciendo. Mis hermanos, la vida es muy corta, el tiempo se va. Cada 24 horas pasan ahora velozmente. Y si nosotros no estamos puntualizando constantemente en lo que hacemos, mis hermanos, se nos sale el agua de las manos y de repente decimos, yo pensaba que, pero resulta que nada. No, 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 no. Por eso, mis hermanos, constantemente planeando, organizando, delegando, evaluando, reorientando y otra vez más, siga el planeamiento, mantenga la organización, ore a Dios para que esa organización funcione en el espíritu, no en la carne, sino en el espíritu. Mis hermanos, estoy hablándoles de cómo amar y servir a Dios en pleno siglo XXI. Y mis hermanos, no se puede perder tiempo. El tiempo se nos va, el Señor está a las puertas y mientras el Señor regrese, que nos ayude a mantenernos ocupados y fructificando adecuadamente. Mis hermanos, el siervo de Dios en este pleno siglo XXI es una persona que tiene que estarse actualizando constantemente, porque el mundo cambia velozmente y usted no se puede quedar botado, botada, tirado, diciendo es que así lo hacía yo hace 25, 30 años. No, mis hermanos, hay que estar listos para mejorar constantemente. Hay que investigar, hay que prepararse, prepararse, hay que ser autodidacta, hay que invertir tiempo en mantenernos actualizados y sobre todo el Espíritu Santo es el que nos ayuda a actualizarnos y estar alineados con la forma en que Dios quiere que nosotros sirvamos en este tiempo. A ver, mis hermanos, vivamos pellizcados, nada de seguir haciendo las cosas como yo las hacía en otro tiempo, porque entonces es como seguir volando machete en una montaña cuando ahora hay máquinas que lo hacen mucho más eficazmente y más rápidamente y con mayores logros. Actualizado. Estoy hablándoles de cómo nosotros debemos de servir a Dios en pleno siglo XXI. Y bueno, ustedes y yo hemos sido llamados, Dios nos está ayudando, mantenernos preparados, ubicados, conectados con Dios permanentemente, listos,
nada de dormitar, mis hermanos, nada de desmayar. No hemos terminado la carrera, sino hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Cuando San Pablo dijo, he acabado la carrera, solo le faltaban unas horas para salir de aquella prisión rumbo hacia el lugar donde fue decapitado. Él no perdió tiempo. No es tiempo para decir, ah, no, no, es que ya yo hice mi parte ahora que otros. No, mis hermanos, hay que ser diligentes, diligentes hasta el último momento. Servir según nuestros dones y según nuestras fortalezas. Dios nos creó y nos dio a cada uno de nosotros fortalezas. Esta guitarra representa el servir a Dios en la adoración, no simplemente en la música, sino en la adoración. Este hombre en el púlpito representa la predicación, la enseñanza, preparados para servir a Dios según las fortalezas nuestras, visitar, aconsejar, discipular, evangelizar, interceder, servir a Dios según las fortalezas que Él nos ha dado. Y otra cosa, mis hermanos, aquí en esta fotografía usted ve a un señor posiblemente de unos 75 años ahí en su computadora. Mis hermanos, hay que usar la tecnología. Hoy las comunicaciones rápidas, buscar información, contactos inmediatos. Hay que actualizarnos. ¿Por qué? Porque la tecnología en el buen uso nos ayuda a avanzar en la tarea que Dios nos ha encomendado para que hagamos su obra en este tiempo en la tierra. Mis hermanos, entendidos, preparado en la sana doctrina. Usted y yo cuidemos que no entren las fábulas por ahí a tomar dominio en nuestros púlpitos, sino entendidos en la palabra, que el pan que compartimos cada día sea el pan sano del cielo y no contaminado con tanta fábula que hoy hay. Cuidado con esto, cuidado con esto. El ministro del siglo XXI debe servir eficazmente bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo y guiado por la palabra verdaderamente. Bueno, ministrar para ganar, para edificar y para formar en la fe, no para impresionar y lograr objetivos materiales y personales, porque lamentablemente de estos tenemos mucho en este tiempo. Personas que ya claramente han tomado el ministerio como un negocio y la iglesia como un mercado. Y de esto Dios está tomando nota. Esto tiene consecuencias terribles. Pero ustedes y yo tenemos un compromiso para ganar la gente, edificarla y formarla en la fe. Así que no tratemos de impresionar a la gente. No, 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 no. Edifiquemos a la gente, discipulándolos correctamente. Bueno, mis hermanos, hay que ser entendidos en los tiempos, desarrollar nuestra función según las necesidades, no cambiar los principios ni la fuente, pero encontrar nuevas estrategias para llegar a las necesidades de nuestro mundo y que lo hagamos en el poder del Espíritu Santo verdaderamente. El Señor los bendiga grandemente, Dios de los cielos. Gracias por tu espíritu, gracias por tu palabra, gracias porque tú estás guiándonos, gracias por tu ayuda divina. Aquí estamos, tus siervas y tus siervos, cada día buscando de ti, buscando cómo entender lo que tú quieres que hagamos en este tiempo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. 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 Qué desafío enorme
ser ministro en este tiempo, con estas características que necesitamos. Que Dios nos ayude a poner la valla bien alta y nosotros seguir creciendo en Él para ser ministros competentes. Gracias, Pastor Rodolfo, por inspirarnos siempre. Pastor Ricardo, ¿qué tal si vamos a la parte final y ya listo, encaminados para ir a la asamblea? Pastor Ricardo, adelante, por favor, para hacer la oración final. Gracias. Bueno, el pastor Ricardo está con el pastor Justiniano y Isabel en la casa. Seguramente en este momento están listos, preparados para bajar también. Entonces oremos nosotros. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra vertida a través de... Adelante, adelante, paz, por favor. Padre, gracias por este día maravilloso. Estamos expectantes de lo que tú estás edificando, construyendo en nuestras vidas. Estamos declarando tus misericordias sobre esta nación, sobre nuestras vidas, nuestras familias. Estamos declarando tu amor y tu gracia derramándose. Estamos declarando tu presencia, tu poder, el fuego de tu Espíritu Santo consumiendo todo lo que es nuestra carne para que se establezca lo eterno, para que se establezca lo del cielo. Señor, que en este día tengamos un espíritu de obediencia, de sumisión, Señor nuestro, y que en este día seamos ministrados, animados, fortalecidos, ayudados por tu gracia maravillosa. Padre, que en este día podamos caminar a la luz de tu presencia, en el fuego de tu Espíritu Santo, que podamos ser ayudados por tu gracia maravillosa. Amados y amadas, el Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga establecer su bendición sobre ustedes, les haga antorchas que arden, les bendiga el Señor al salir y les bendiga al entrar. Bendiga el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus manos. El Señor te use como un instrumento de su gloria. El Señor se mueva sobrenaturalmente en tu vida. Yo te bendigo y declaro bendición, favor y gracia de Dios sobre ti. Declaro la manifestación de la gloria de Dios sobre tu vida. Te bendecimos, Padre, y te exaltamos y te reconocemos y caemos rendidos delante de ti. Señor, bendice la vida de mis hermanos y mis hermanas en este día. Amados y amadas, que el Señor haga brillar su rostro sobre ustedes y los bendiga al salir y al entrar, los bendiga en la ciudad y en el campo, y se glorifique el Señor a través de sus vidas. Amén y amén y amén. Un abrazo, familia, les amamos y les apreciamos. Buen día.